Confirme que en la pantalla se ve el resumen de la clase. Sí se ven. Gracias. En la clase anterior estuvimos viendo, iniciamos a ver la ley exponencial, que dijimos en principio que la ley exponencial es un caso particular de la ley gamma. A la ley gamma le caracteriza los parámetros alfa y beta. Y cuando alfa vale 1, entonces estamos en el caso de la ley exponencial. Por lo tanto, la ley gamma se transforma a esta manera, ¿no? Puesto que decía 1 sobre beta elevado a la alfa, ¿no? Entonces, como alfa vale 1, nos queda 1 sobre beta. Por gamma de alfa, y gamma de alfa sería gamma gamma de 1, que sería 1, por x a la 1 menos alfa, a la alfa menos 1. Como alfa vale 1, nos queda 1 menos 1, 0. Esa x a la 0 nos queda igual a 1. Y finalmente entonces nos queda esta forma que sería la forma exponencial. Por eso su nombre, ¿no? Ley exponencial, porque en su ley de probabilidad, de densidad de probabilidad, está justamente la exponencial. Y que como tiene valor exponente negativo, puesto que x va a tomar solo valores positivos y beta es el promedio de tiempo entre eventos, entonces este exponente es positivo. Con este menos de aquí se hace negativo, por lo tanto la ley es decreciente. La gráfica, ¿no?, de la función exponencial es decreciente, donde el eje x es asintótico. ¿Ya? Vimos para qué casos se suele utilizar ya en los casos prácticos, ¿no?, en los que se utiliza esta ley exponencial. Y también vimos que existe una relación con los llamados procesos de Poisson, donde Poisson contábamos el número de elementos que llegan al sistema, ¿sí? Número de clientes que llegan al banco para ser atendidos, número de clientes que llegan a una estación de servicio para ser atendidos, número de vehículos que llegan a una esquina o a un peaje también puede ser, ¿sí? Y que recordando que a Poisson le caracteriza el parámetro lambda, donde es el promedio de elementos que llegan al sistema, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que la esperanza para la variable aleatoria exponencial es igual a beta y la varianza es beta cuadrado. El parámetro beta de esta ley representa el tiempo promedio entre dos eventos consecutivos. Entonces, ¿cuánto desde que llegó este y llegó el siguiente? Luego entre este y el siguiente y así sucesivamente. Se saca un promedio de esos intervalos y eso es lo que representa el parámetro beta. Por tanto, 1 sobre beta, el inverso de beta, representa la frecuencia de eventos, o sea, cuántos eventos, cuántas personas o cuántos elementos llegan al sistema, ¿sí?, para ser atendidos. Vimos también entonces que si nosotros le ponemos al exponencial de esta manera, y en otros libros podemos encontrar que la f de x siendo exponencial le escriben de esta forma, donde vemos que la diferencia está en el coeficiente que acompaña aquí al exponencial, dice 1 sobre beta, aquí dice teta. Y en el exponente dice x sobre beta y aquí dice teta por x. Entonces nos damos cuenta que teta es igual a 1 sobre beta. O sea, el inverso, ¿no? Pero también se dijo que teta es igual a lambda del proceso de Poisson. Entonces, identificamos que beta es igual a 1 sobre lambda. Entonces, si tenemos un proceso de Poisson con parámetro igual, lambda igual a 5, beta sería un quinto, ¿no? Si lambda vale 3, beta sería un tercio y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, cuando los autores de los libros colocan la función exponencial así, entonces la esperanza de x sería 1 sobre teta y la varianza sería 1 sobre teta cuadrado, donde dice que 1 sobre teta representa ahora el tiempo promedio entre fases, 1 sobre teta. Sí, entonces como eso se refiere a beta, entonces 1 sobre teta es igual a beta, ¿ya? Y nos pasamos a ver este ejemplo. El tiempo de vida de un transistor sigue una distribución exponencial con tiempo medio de vida de 12 años. Determine la probabilidad de que el tiempo de vida del transistor sea mayor de 20 años. La probabilidad de que un transistor dure 3 años más, dado que ya ha durado 12. Y C, la probabilidad de que al menos 7 de los 10 transistores de similares características duren menos de 7 años. Entonces, aquí le vimos rápidamente el otro día, pero ahora nos vamos para acá para poder verle un poco más detenidamente. ¿Ya?
Ya, como aquí mismo nos dice, esta es, dice, sigue una distribución exponencial. Entonces, ya nos están dando el tipo de distribución que sigue la variable. Y la variable es el tiempo de vida de un transistor. Entonces, lo único que vamos a hacer es de escribir, ¿no? Lo que representa X, nuestra variable aleatoria, tiempo de vida de un transistor. Un transistor. Y esto está en años, ¿no? Años. Porque podría estar en meses, ¿no es cierto? En días, dependiendo. Ya. Y nos dice que X, le voy a mover este para acá. Ya, sí. Nos dice que X, el tiempo de vida, sigue una exponencial de parámetro, dice con tiempo medio de vida de 12 años. Como es exponencial, me voy a traer de acá. Como es exponencial, dice que la esperanza es beta y la varianza es beta cuadrado. Eso dice, ¿no? Entonces, la esperanza es el promedio. ¿Sí? Le voy a poner aquí, control V. Esta es nuestra, según la teoría, para esta variable aleatoria que sigue exponencial, la esperanza es beta y la varianza es beta cuadrado. Y beta es el tiempo, el promedio, ¿no? El promedio, en este caso, del tiempo de vida de los transistores. Y aquí nos está diciendo que entonces que beta es igual a 12. ¿Sí? Nos dice, en nuestro caso particular, beta es igual a 12. Por lo tanto, puedo yo decir, sabiendo que es exponencial, puedo decir que X sigue una exponencial de parámetro 12. ¿Ya? Y como es exponencial, entonces esta es la ley de la función de densidad de probabilidad para el caso de función exponencial en general. Entonces, en nuestro caso particular, la f de x, reemplazando lo que disponemos de información, va a ser igual a 1 sobre 12 por e elevado a la menos x sobre 12. Esto si x es mayor o igual que 0. Y será 0 si x es negativo, ¿no? Porque es lo contrario. ¿Ya? Ya tenemos la función de distribución, la función de densidad. Puedo hallar la función de distribución. ¿A qué era igual la función de distribución? ¿Cómo puedo hallar eso? Luis Joel, ¿cómo hallo la función de distribución? Integrando la función. Ya, integrando la función de densidad, ¿no es cierto? F de x era igual, la acumulada, ¿no? La probabilidad de que x sea menor o igual que x, y esto era igual a la integral desde menos infinito hasta x de la f de t, decía, ¿no? En general. F de t. Así decía, en general. ¿Ya? Entonces, claro, cuando x es negativo, sí. Entonces tenemos aquí, si x es negativo, sabemos que aquí sería 0, ¿no es cierto? Esto sería la función de distribución, sería igual a la integral desde menos infinito hasta 0, de la f que es 0 por dt, y esto es 0. Ahora, nos interesa los x mayores o iguales que 0. Entonces, en este caso será f de x va a ser igual a la integral desde menos infinito. Desde 0 sería, ¿no? Ya hicimos de menos infinito a 0. Sería de 0 hasta x de la función. Entonces sería 1/12 por e a la menos t sobre 12. Y cambiamos a f de t nada más, ¿no? ¿Ya? El 12 puede salir fuera de la integral, puesto que es constante. Y nos queda la integral de 0 a x de e a la menos t 12 de t. ¿Cuánto vale esa integral? O sea, es solo el valor de esa integral. Ana Manobanda, por favor. ¿Cuánto vale e a la menos t 12? Menos 12 e a la menos t 12. Muy bien, gracias. Y esto tengo que valerle entre 0 y x. ¿Ya?
Entonces, el 12 con el 12 se nos elimina y nos va a quedar un signo menos. ¿Sí? Entonces va a ser igual a menos, y acá me va a quedar e a la menos x sobre 12 menos e a la 0, pero e a la 0 sabemos que es 1. Y haciendo quitando el paréntesis, ¿no? Entonces me va a quedar, perdón, me va a quedar 1 positivo Entonces me va a quedar igual a 1 menos e a la menos x sobre 12. Esta va a ser mi función de distribución. Que en conjunto, todo esto, ¿no es cierto? Puedo decir que f de x va a ser igual a 0 si x es menor que 0. Y a 1 menos e a la menos x sobre 12 si x es mayor o igual que 0. ¿Ya? Ahora, en forma general, se dijo que la función de densidad como es exponencial tiene esta forma, ¿no? Entonces aquí le voy a llevar, le voy a borrar esto nada. Ay, perdón. No, mejor le voy a, esta función de aquí le puedo graficar, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que es exponencial y como es con exponente negativo es decreciente, ¿no? Entonces, en general sabemos cómo es la función exponencial decreciente. Entonces trazamos nuestro eje X y nuestro eje Y. Claro, aquí vamos a hacer un gráfico aproximado, no exacto, ¿no? Lo que sí sabemos es que es exponencial y que es decreciente, entonces va a ser algo como esto. Ya, entonces aquí vamos a colocar f de x y aquí vamos a colocar x. Entonces, como es exponencial, si x vale 0, e a la 0 es 1, y que estaría en un doceavo, aquí sería, ¿no? Entonces viene así y se va haciendo asintótica con el eje de las x. Este es el punto 0 en x, un doceavo en y. Así, decreciente, ¿sí? Y desde menos infinito para la izquierda, desde menos infinito hasta 0, perdón, entonces la función vale 0. ¿Ya? Entonces de aquí para acá, la función vale 0. Así sería. Esto es abierto, aquí es pintado y se va. Aquí con una flechita, ¿no? Indica que se va para allá. Esa es la función de distribución. Ahora, ¿cómo sería la gráfica de la función de la función de densidad? Es esta, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería la gráfica de esta? Como podemos ver, es también exponencial. Negativa también el exponente, pero tiene un menos aquí. Había un teorema o propiedad que decía, si f es creciente en un intervalo a, entonces, ¿qué pasaba con menos f? Adrián Paguay. Si f era creciente en un intervalo, ¿qué pasaba con menos f? ¿Era decreciente? Ajá, cambiaba su monotonía, ¿no? Es decreciente en ese mismo intervalo. ¿Ya? Entonces, si la exponencial es decreciente, la menos sería creciente, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer uso de esa propiedad para asimismo graficar la función de distribución de forma aproximada, ¿no? Vamos a trazar también donde sea 1, en este caso 1, pongámosle aquí, así. Ya, entonces vamos a trazar el eje Y. Ay, perdón.
Entonces ahora vamos a representar f de x. Este sería el máximo valor 1, ¿sí? La función como es menos e a la menos x, entonces será así. Así. Y en el otro lado, para los x negativos, tomar el valor de 0, como dice ahí. Entonces ahí estamos viendo que se cumpliría lo que nos decía, ¿no? Que se tienen que cumplir las tres propiedades para que sea una función de distribución acumulada. Decía que una propiedad era que el límite, cuando x se toma valores bien grandes pero negativos, de la función de distribución es igual a 0. Ahí está, ¿no? La otra propiedad es que en el límite, cuando x toma valores bien grandes pero positivos, la función f de x sería igual al límite. Cuando x toma valores bien grandes pero positivos, la función tiene la forma 1 menos 1 sobre e a la x sobre 12. Así sería. Ahora ya. Entonces en el límite, si x es muy grande, e a la infinito sería infinito y 1 sobre infinito, esto en el límite tiende a 0, ¿no? Entonces este límite es 0 y me queda que el límite es igual a 1 y era lo que debía pasar, ¿no? Ahí está. Entonces en el límite, cuando nos alejamos suficientemente, la función se aproxima mucho al valor 1, ¿ya? Y por otro lado vemos que también se cumple que la función f de x es creciente. ¿En dónde es creciente? Para todo x elementos de los reales. Porque ese es su dominio, ¿no? ¿Ya? Y aquí estamos viendo que justamente se cumple que es creciente. Aumenta, ¿no? Siempre va aumentando. Hasta el valor máximo que es muy cercano a 1. Ya, entonces todo esto hicimos como antecedente, ¿no? Todavía no respondemos nada de la pregunta como tal. Es un poco para repasar la teoría de la función de densidad, de una exponencial, su gráfica, la función de distribución. ¿Para qué nos va a servir la función de distribución? Para calcular las probabilidades, ¿no? Sin tener que integrar cada vez, ¿sí? Entonces es muy útil. Verificamos, hicimos su gráfica, verificamos que se cumplen sus propiedades y estamos listos. Entonces ahora sí vamos a responder recién las preguntas. Entonces dice A, la probabilidad de que el tiempo de vida del transistor sea mayor que 20. Entonces me voy a llevar esta literal para abajo. Tenemos claro que representa la variable, qué ley sigue, cuál es la ley de la función de densidad y cuál es la del acumulado. Entonces ahora sí dice, la probabilidad de que el tiempo de vida de un transistor sea mayor a 20. Entonces, como ya dijimos que X es el tiempo de vida, entonces aquí ya es fácil poner la probabilidad de que el tiempo de vida sea mayor que 20. Esto lo tenemos que hacer con el complemento. Pero esto sería lo mismo que tener 1 menos f de 20, cuando x vale 20, ¿no? Y nosotros ya tenemos la función de distribución. Entonces sería 1 menos, y ahí reemplazamos cuando x vale 20. 1 menos e a la menos 20 doceavos. El menos 1 con el más 1 se va. Este con este. Y el menos con el menos se hace más. Entonces nos va a quedar e a la menos 20 doceavos. La cuarta, 5. La cuarta, 3. 5 tercios. ¿Cuánto nos sale la probabilidad aproximadamente? E a la menos 5 tercios. Me salió 0.1889. 18,89. Es decir, aproximadamente un 19% de probabilidad de que el tiempo de vida del transistor sea mayor a 20.
Eso significa que si yo, digamos, soy dueño del transistor y ahorita estamos, ya tiene más de 20 años del transistor desde que lo compré y le comencé a hacer funcionar. Entonces, como la probabilidad de que dure más de 20 y esté en 19, yo ya tendría que ir pensando en la posibilidad de buscar un nuevo transistor para que en cuanto este que tengo se deje de funcionar, reemplazarlo inmediatamente. Sí, no esperar a que se termine, o sea, que deje de funcionar para ir sin pensar en dónde lo compro, cuándo lo compro, sino ya tenerlo comprado, porque la probabilidad de que dure más de 20 ya está menos del 20%, ¿no? Sí, esa es la idea. ¿Preguntas en este literal? Ya, vamos al B entonces. En el literal B nos pide la pregunta, la probabilidad de un resistor dure 3 años más, dado que ya ha durado 12. Entonces, esta es una probabilidad condicionada, por como pueden ver, la estructura de del literal es dado que, dice, ¿no? Y ese dado que indica que es condicional. Entonces, vamos a llevarlo. Por eso hay que leer bien el enunciado. Caramba. Pero aquí hay que interpretarle bien o sea, escribirle bien la idea de la pregunta. Dure 3 años más, dado que ya ha durado 12. O sea, ya ha durado 12. ¿Sí? Entonces, que dure 3 más sería que dure 15 en realidad, más de 15, ¿no? Pero lo vamos a escribir así. La probabilidad de que el tiempo de vida del transistor sea mayor que 12 más 3, dado que ya fue mayor que 12. Esto implica que en realidad lo que vamos a calcular es la probabilidad de que el tiempo de vida del transistor sea más de 15, dado que ya es más de 12. ¿Estaría bien eso o habría algo que corregir? Brandon Oña, ¿te parece que está bien eso? Comparando la nomenclatura que está aquí con el literal B que nos da. Sí, Inge, para mí sí está bien. No. Ahí entonces lo que vamos a recordar es que había esta probabilidad condicional que decía que suceda A dado que B sucedió, es igual a la probabilidad de que suceda A y B simultáneamente sobre la probabilidad de B, condicional, ¿no? Entonces vamos a suponer que este es el evento A y este es el evento B. Por lo tanto, siguiendo eso, sería la probabilidad de que suceda A y B, que sea mayor que 15 y X sea mayor que 12, ¿cierto? A y B sobre la probabilidad de que X sea mayor que 12. ¿Cómo calculo esa probabilidad de que X sea mayor que 12 y X sea mayor que 15 y mayor que 12? ¿Cómo calculo eso? Solo que sea mayor que 15. ¿Perdón? Solo que sea mayor que 15. ¿Por qué? Porque ahí sería la intersección. Ya, recuerden que X representa tiempo de vida, ¿no? Y el tiempo es positivo, entonces son intervalos ahí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aquí graficar y vamos a decir, por ejemplo, aquí sería 0 y por aquí digamos que es 12 y por acá sería 15, digamos. ¿Ya? Entonces son dos intervalos. Un intervalo es de 15 en adelante, ¿sí? Y el otro intervalo es de 12 en adelante, ¿ya? Son intervalos de tiempo. Entonces este está abierto aquí, este está abierto acá, se va aquí. Como está I, entonces es la intersección. La intersección de estos dos intervalos me da de 15 en adelante. ¿Ya? Por lo tanto, entonces esta probabilidad en realidad debería ser así, ¿no?
Arriba me va a quedar la probabilidad de que X sea mayor que 15 y abajo mayor que 15 y abajo mayor que 12. Pero puedo hacerle por el complemento, ¿no es cierto? O sea, podría integrar desde 15 al infinito. Pero ¿para qué me complico si puedo hacer con la distribución que ya tengo previamente calculada? ¿Cierto? Entonces no es necesario complicarme si ya tengo calculada la función de distribución acumulada. Entonces aplico el complemento y me voy a quedar así primero. Ya, y luego le voy a poner acá el otro de una vez. Ya, entonces esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 15, arriba. Y abajo 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 12, por el complemento. Y eso es 1 menos f de 15. Y abajo sería 1 menos f de 12. Pero f de 15 era, si recuerdan, sería 1 menos, y aquí entre paréntesis, 1 menos e a la menos 15 sobre 12. Y abajo sería 1 menos e a la menos 12 sobre 12. ¿Sí? El 1 con el 1 se va a eliminar. El 1 con el menos 1, ¿no? Y el signo de este va a cambiar. Y nos va a quedar. Nos quedaría e a la menos 15 sobre 12. Y abajo nos va a quedar e a la menos 12 sobre 12. ¿Ya? Como tengo la misma base, arriba y abajo, escribo la base, resto los exponentes. Menos 15 doceavos, menos 12 doceavos, me queda menos 3 doceavos. ¿Sí? Y ahí sí simplifico la tercera y me queda e a la menos un cuarto. ¿Cuánto sale e a la menos un cuarto aproximadamente? .7788. Gracias. Entonces eso significa que más o menos aproximadamente el 78% de probabilidad de que dure más de 15, dado que ya ha durado más de 12. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Esa es una probabilidad alta, mire. Ahorita, digamos, digamos que estamos en los 12 años, un poco más de 12 años, que ya ha durado. Y me pregunto, ¿cuál será la probabilidad de que, estando ahorita, sabiendo que el transistor ya ha durado más de 12 años, cuál es la probabilidad de que dure 3 años más? Entonces es 78%. Entonces no me debo preocupar todavía en 3 años. No me debo preocupar porque es 78%, ¿no? ¿Sí? Entonces sigo tranquilo sin buscar un repuesto del transistor. Ahora, una pregunta que en el otro caso, en el otro grupo me hicieron era que decía que por qué aquí en vez de mayor igual, mayor que 12 no le pongo igual a 12. ¿Cuál sería la razón? Cristian Pazmiño. ¿Por qué no le escribí así? Según lo que dice que ya ha durado 12. Entonces, ¿qué quería decir que X es igual a 12? Es lo que preguntaron los estudiantes. ¿Por qué no le pongo? O debería ponerle. Un minutito, hasta eso piénsele ya.
Un ratito. ¿Ya? ¿Alguien puede ayudarme? Brandon, dime, ¿cuál sería la razón por la cual no debería ponerle igual a 12 o debería ponerle? Podría ser porque X es una variable continua. Ajá, muy bien. Gracias, Brandon. Muy bien. Si yo le pongo x igual a 12, recuerden que decía que la probabilidad de que x sea igual a x, si es que la variable es continua, esta probabilidad vale 0. O sea, esto sí, x es variable aleatoria continua. Variable aleatoria continua. Sí, entonces si yo le pongo igual, acá iría igual a 12 y esto sería 0. La división por 0 no se da, entonces no estaría bien. Entonces lo que yo puedo hacer es ponerle mayor que 12 o mayor igual. Puedo ponerle, ¿sí? Podría ponerle mayor igual. Mayor igual, no importaría. Porque aquí solo tendría que ponerle menor, pero da lo mismo. Que se acuerdan que decía la probabilidad de que x esté en un intervalo abierto. Es lo mismo que si está en un intervalo cerrado en los dos extremos. Cuando es continua, pero no. O también le puedo escribir como que está abierto en el 1, incluido el otro. O también le puedo poner que esté incluido el inferior y excluido el superior. Que daba lo mismo, siempre que sea continuo, ¿no? En las discretas, en cambio, no es lo mismo. Porque si dice mayor que A, pero menor que B, significa que A y B no están incluidos en las discretas, ¿sí? Pero en las continuas da lo mismo, ¿ya? Esa fue una inquietud que tuvieron los estudiantes del otro curso. A ver, vamos con el literal C. Ya dice, la probabilidad de que al menos 7 de 10 transistores de similares características duren menos de 7 años. Entonces aquí vamos a tener que hacer relación de esta exponencial con otra variable. Con una nueva variable que nos toca definir. Ya. Dice que al menos 7 de 10 transistores de similares características duren menos de 7 años. Entonces, X era el tiempo de vida del transistor. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de que X sea menos de 7, ¿sí? Entonces, probabilidad de que el tiempo de vida sea menor que 7, porque todavía se refiere a la variable X que ya definimos, ¿no? Entonces, esto como es exponencial, esto sería f de 7. Y f de 7 sería 1 menos e a la menos 7 sobre 12. ¿Cuánto sale f de 7? ¿O cuánto vale esto? Aproximadamente. 0.442. Entonces, la probabilidad de que el transistor dure menos de 7 años es de 0.442. ¿Ya? Pero no nos pide solamente eso. No dice cuál es la probabilidad de que, que el transistor dure menos de 7 años. Nos dice de que 7 de 10 transistores de similares características duren menos de 7 años. Entonces debemos definir una nueva variable que le vamos a llamar y, en este caso, ¿ya? O cualquier otra letra. Y es el número de transistores de similares características Ya, nada más. Como es número de transistores,
Esta ya no es una variable continua, esta es una variable discreta. ¿Ya? Entonces, ¿qué posibilidad tiene? De que dure o que no dure nada más, ¿sí? Entonces, ¿y qué información tenemos? Una probabilidad de que dure menos de 7 y la contraria será de que no dure, de que dure más de 7, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que la variable y, el número de transistores, sigue una binomial de parámetros. N, que sería 10 transistores, ¿no? 10. Y de probabilidad de éxito, esta de aquí, 0,442. ¿Sí? Entonces, N es igual al número de transistores en total, 10. La probabilidad de éxito es igual a la probabilidad de que X sea menor que 7. La probabilidad de fracaso sería igual a la probabilidad de que el número de transistores sea mayor o igual que 7. Y esto sería 1 menos 0,442. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 0, 0.558 sale. gracias, 55,8. ¿Ya? Y lo que nos estarían preguntando no es que X sea menos de 7, sino que dice la probabilidad de que al menos 7 de los 10 transistores de similares características duren menos de 7 años. Entonces nos están preguntando la probabilidad de que Y, el número de transistores, sea mayor o igual que 7, ¿no? Porque dice al menos 7, mayor o igual que 7. Entonces esto sería lo mismo que decir la probabilidad de que Y sea igual a 7, más la probabilidad de que Y sea igual a 8, más la probabilidad de que Y sea igual a 9, y más la probabilidad de que Y sea igual a 10. ¿Sí? Y eso, como es binomial, entonces serían las combinaciones 7 de 10 por la probabilidad de éxito, que es 0,442 a la 7, por la de fracaso a la 3, porque era 10 menos 7, ¿no? 3. Más las combinaciones 8 de 10 por la de éxito a la 8 y la de fracaso a la 2. Más las combinaciones 9 de 10 por 0,442 a la 9 y por la de fracaso a la 1. Y más la última, combinaciones 10 de 10 por la probabilidad de éxito a la 10 y la de fracaso a la 0, que sería 1, ¿ya? Entonces, eso, acá dice que eso debería ser, ustedes le comprueban. Ahí está. Ahí está. 00930. 00930. Esta sumatoria, ¿no? 0,0930. Aquí en el libro, en la teoría, le está poniendo, mire, la probabilidad de Y mayor o igual que 7 como una sumatoria. La forma resumida, ¿no? De escribir esta sumatoria que yo acá le escribí en forma, digamos, detallada. Esta sumatoria. Aquí pongo así. Fíjese. ¿Ya? La de éxito a la K, las combinaciones K de 10, K va desde 7 hasta 10, ahí está, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? P, la probabilidad de éxito a la K y la de fracaso a la 10 menos K. Ahí está, el desarrollo. Esto tiene que ser aproximadamente 0,0930. Aquí siempre hay que poner aproximadamente, no porque no es un valor exacto. Eso significa que hay un 9,3 aproximadamente de probabilidad de que 7 de 10 transistores
duren menos de 7 años. Para sacar la probabilidad de éxito, usamos la teoría de la exponencial. Y para calcular lo que nos pedían en realidad de que el número de transistores sea esté entre 7 y 10, porque mayor que 10 significa que tengo que sumar hasta cuánto, hasta 10. No puedo seguir sumando más, porque el valor de n es 10, ¿no? No puedo sumar, porque si dijera la probabilidad de y igual a 11, esa sería 0. Igual 12 y en adelante serían 0, ¿no? Porque la binomial va solo de n igual a 10 con esta probabilidad de éxito. Entonces hay una relación entre la función de distribución exponencial y la binomial en este caso. Pero también podría ser exponencial con Poisson, exponencial con binomial negativa, exponencial con geométrica, con hipergeométrica, etc. ¿Sí? Dependiendo de lo que en cada problema se pida, ¿no? Entonces, ahí se pueden establecer ese tipo de relaciones entre variables discretas y continuas en un mismo ejercicio. Preguntas en este caso. Nada. Listo, entonces vamos a la siguiente. Nos toca finalmente, para terminar el capítulo 2, y por fin llegar a lo que desde el comienzo se hablaba de que queríamos que idealmente que el conjunto de datos siga una distribución normal con completa simetría, ¿se acuerdan? Entonces finalmente llegamos a estudiar esta ley, la ley normal de probabilidades, o la ley ideal, ¿no? para los conjuntos de datos. Entonces decía, había un chiste que decía ahí en el Facebook, de un grupo que es de estadística, decía para Navidad, decía que el Papá Noel le pregunta al científico de datos, a ver, ¿qué quieres tú para Navidad? Entonces el científico le dice, a ver, yo quisiera un unicornio azul y que vuele. Entonces dice, uy, no, 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 no. Tienes que ser realista, tienes que ser realista. Porque un unicornio azul y que vuele completamente fuera de la realidad. Entonces, mejor piensa bien y pídeme un deseo, un regalo que sea más realista. Algo que realmente tú necesites y que puedas utilizar. Entonces le dice, bueno, quiero entonces una base de datos que siga una distribución normal, estándar, que no tenga datos atípicos, que no hayan datos perdidos y que se ajuste completamente al modelo que yo necesito. Y le dice, a ver, el Papá Noel. ¿Qué color dijiste que necesitabas que sea el unicornio? Porque eso de la base de datos, eso sí que es imposible. Prefiero darte el unicornio. ¿Ven? Entonces, ese caso de que todos quisiéramos que siga la ley normal un conjunto de datos, es así. O sea, en la realidad no va a pasar. ¿Sí? No va a pasar. Pero, como vamos a ver, a pesar de que no van a seguir esa distribución normal, nosotros podemos de alguna manera, a través de una transformación, obligarle al conjunto de datos a que se aproxime a una ley normal estándar, como vamos a ver, y que en realidad no es muy difícil. Ahora, claro, ahora que ya vemos cómo se procede, no se ve difícil, pero imagínense la gente que tuvo que estudiar en su tiempo todas estas leyes con los recursos escasos en cuanto para los cálculos, ¿no? Todo lo tenían que hacer a mano. Entonces es realmente impresionante cómo todos ellos pudieron desarrollar toda esta teoría con los pocos recursos, digamos, que disponían en ese momento, ¿no? Y fueron generando toda esta teoría. Entonces realmente es increíble. ¿Ya? Entonces dice, de todas las leyes de probabilidad, la ley normal de probabilidad es conocida también como ley de Gauss. Entonces es importante, ¿no? Les llaman ley normal, ley de Gauss o ley gaussiana también, ¿sí? Es lo mismo. Por eso es que se dibuja la campana de Gauss, la representación gráfica de la ley normal es la campana de Gauss, ¿sí?
Es una de las más importantes, ¿sí? Sí, no es por decir la más importante. Junto a la ley normal, podría decirse que la exponencial, o sea, la exponencial y la normal son las dos más importantes de todas las leyes continuas. Pero ya veremos que más adelante vamos a tener que usar otras leyes como la T de Student, la chi cuadrado, que también son importantes, pero que se fundamentan en la teoría de la ley normal. O sea, es como un caso particular, como una aproximación en ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, por eso es que es una de las más importantes la ley normal. Se afirma, dice esto, debido a la enorme cantidad de aplicaciones que surgen de esta ley, ¿sí? Y las relaciones que se pueden establecer con muchos otros modelos de probabilidad. Entonces, es muy fácil cuando ya se entiende la ley normal, pues relacionarla con todos otro tipo de leyes que podrían darse. Se define entonces, dice, como ley normal de probabilidades a la función de densidad cuya imagen está dado por. Pues fíjese cómo es la función de densidad. Esta es la función de densidad. 1 sobre la raíz de 2pi por la desviación, por la exponencial de, o sea, el exponencial de menos x menos la media, o menos la esperanza, ¿no? Al cuadrado, sobre 2 veces la varianza, ¿sí? Entonces, como pueden ver, esta forma de la función de densidad es complicada. Eso significaría que si nosotros tuviéramos que cada vez que quiero calcular una probabilidad integrar esta función desde un valor a otro, pues ese proceso sería largo, ¿no? Sería largo y engorroso. Más que difícil, largo, sí, un poco tedioso. Entonces, pero esa es la ley. El valor esperado y la varianza para esta función, para estas variables que siguen distribución normal, dice que está dado por la esperanza de x es mu y la varianza de x es sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué diremos entonces aquí? X sigue una distribución normal. ¿Con qué parámetros? Mu, la esperanza y la varianza. Así diremos, ¿sí? Entonces, los parámetros que caracterizan a la distribución normal es la esperanza y la varianza, o la media y la varianza, ¿sí? Como ya sabemos, la ley estas tiene la forma de la campana de Gauss. O sea, si graficamos esta para un cierto valor de sigma y de mu, nos va a dar la campana de Gauss así. Donde el punto más alto, como pueden ver aquí, mire, este punto, el punto más alto de la campana es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por sigma. Aquí está. Así le hacemos aquí. Entonces, este punto de aquí, que sería el vértice de esta campana, sería ¿cuánto en x? Mu. Y en y, 1 sobre la raíz de 2pi por sigma. Entonces, viene así, o sea, viene desde el infinito, el eje x es asintótico, viene desde menos infinito, sube, llega a este máximo, donde justo x toma el valor de la media o la esperanza, y luego comienza a decrecer. Como pueden ver aquí, está dibujado la media. Entonces, el eje de simetría de esta campana es la media o promedio, ¿no? O la esperanza. Y aquí está separado un intervalo de mu más una desviación y mu menos una desviación, ¿sí? Y hay completa simetría, caso ideal. Porque ya vimos que en la realidad sesgada un poco a la derecha, sesgada un poco a la izquierda, ligeramente, ¿no? O moderadamente, o muy sesgada a la derecha o muy sesgada a la izquierda, dependiendo del caso. Ya dice, en una distribución normal, al recorrer una desviación estándar hacia la izquierda y derecha del promedio, o sea, de la esperanza matemática, se tiene aproximadamente el 68% de la población. O sea, en esta región que voy a pintar voy a rayar de rojo, entre la media y una desviación y la media, o sea, de aquí a acá, en este intervalo, y dice que aquí está aproximadamente el 68% de todos los datos del caso que se estudia, ¿no? Sí, 68% aproximadamente. Entre dos desviaciones estándar, estándar queda el 95% de la información, de los datos. Entonces, si esto es la media, esta es la desviación, digamos, por aquí estaría
Este sería mu menos 2 veces sigma. Y acá sería mu más 2 veces sigma. Entonces, en este intervalo de aquí a acá, aquí dice que está el 68, aproximadamente. Aquí está el 95. ¿Sí? Y mientras que entre 3 desviaciones estándar, aproximadamente se tiene el 99% de toda la población. ¿Sí? O sea, por acá sería, aquí sería mu menos 3 veces la desviación. Y por aquí sería mu más 3 veces la desviación. Entonces, en este intervalo, desde aquí hasta acá, estaría el 99%, dice, aproximadamente. ¿Ya? Así se debería entender. Recordando, dice la definición de variable estandarizada Z. Ya, entonces dijimos, si queremos hacer la integración de esta función, realmente sería largo, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es un cambio de variable o sustitución. Sí, se va a hacer un cambio de variable. Que en este caso, a ese cambio de variable le han llamado tipificación. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces dice, recordando la definición de variable estandarizada, que nosotros todavía no hemos visto, pero dice, y teniendo x una variable aleatoria normal, donde mu es la media y sigma cuadrado es la varianza, la variable estandarizada z, o sea, la nueva variable, se determina mientras la siguiente ecuación. Entonces, z, que es la nueva variable a la que le vamos a transformar, va a tener esta forma, mira. Z va a ser igual a x menos la media o menos la esperanza sobre la desviación. Esa es la Z, la nueva variable. Y tiene como ley de probabilidad, entonces las Zetas tiene una ley de probabilidad llamada ley normal estandarizada o tipificada. ¿Sí? Entonces, esta es la tipificación. ¿Sí? Tipificación. Cambiar o transformar las X, las variables, la variable aleatoria X a la variable aleatoria Z. Entonces, mientras que X sigue una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, las Zetas siguen una distribución normal estándar. ¿Y cuándo es normal estándar? Cuando la media vale 1 y la varianza vale 0. Fíjese. ¿Sí? Cuando la media vale 1, al revés estoy. Estoy al revés, espérese. Cuando la media vale 0 y la varianza vale 1, así es. Cuando la media vale 0 y la varianza vale 1. Así. Entonces, al hacer esta transformación o tipificación, las X se transforman en Z y estas Z siguen la ley normal estandarizada. Significa que la esperanza de la Z, o sea, de la tipificada, es 0 y la varianza de la Z es 1. Al hacer esta transformación, como Z es X menos mu sobre sigma, fíjese aquí, X menos mu es Z, ¿no? ¿Sí? Sobre sigma, ¿sí? Como sigma vale 1, ¿sí? Sigma vale 1, entonces me quedaría sobre 2, ¿sí le ven? Z al cuadrado sobre 2. Y aquí raíz de 2pi. Entonces, la expresión de la ley normalizada, de la ley normal para la variable z se expresaría así, mire. 1 sobre raíz de 2pi, sigma vale 1, por la exponencial de menos x menos mu al cuadrado es z cuadrado, sobre 2 sigma cuadrado. Como sigma cuadrado vale 1, entonces nos queda esta expresión. Por lo tanto, esta sería la ley de probabilidad para la variable z, que es la variable tipificada. ¿Ya? Entonces, ahora, para calcular las probabilidades, ¿qué tendría que hacer? Calcular con esta ley. Y afortunadamente, como esos procesos ya dijimos, no son difíciles, sino más bien largos, entonces la gente que se estudiado siempre estos temas desde muchos años atrás, lo que hicieron es, recordando que ellos no tenían las calculadoras ni nada de eso, entonces hicieron los cálculos y todos esos cálculos los pusieron en una tabla, bueno, en unas tablas. Entonces yo solamente calculo el valor de Z
Y para ese valor de Z voy a la tabla y leo cuál es el área bajo la curva para ese valor Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al problema de origen, que es una variable X, le tengo que transformar en una Z. ¿Cómo le transformo? A través de esta fórmula. ¿Ya? Y una vez que tengo ya los valores de la Z, voy a la tabla de distribución normal, a las tablas que existen, que yo ya les compartí en el grupo la tabla esa, ¿sí? Y que si buscan en internet o en los libros hay algunas distintas tablas de distribución normal, ¿sí? Entonces ya con eso se calcula directamente las probabilidades sin tener que hacer los procesos de cálculo, ¿sí? Entonces veamos el ejemplo, cómo sería. Ese ya creo que estaba ya. Déjame ver si estaba. Ay, perdón. Sí, aquí está. Aquí les puse de nuevo esto. Ya, aquí les puse un gráfico. Creo que este es de Whirlpool. Este gráfico que está aquí. Entonces dice, aproximadamente el 68% de la población se encuentra en el intervalo de mu más menos una desviación. Ahí está. Desde mu menos una desviación hasta mu más una desviación. El área bajo la curva es igual a 0 al 68%. Entre aproximadamente el 95% en el intervalo de mu más menos dos desviaciones. Entonces, de aquí a acá, 95%. Y de la mu más menos 3 desviaciones está el 99,7%, dice mire. Y el resto, la diferencia, ese 0.003, estaría dividido la mitad en la cola lateral derecha y la mitad en la cola lateral izquierda. O sea, bien poquito, ¿no? ¿Sí? De ahí hasta el infinito positivo y de aquí hasta el infinito negativo estaría la diferencia de 100 menos 99,7. ¿Sí? Es lo que aquí les puse este gráfico que está en Whiteboard, me parecía que estaba un poco mejor, más claro. Ya, entonces veamos qué nos dice el problema. El número de mensajes que una persona envía, aquí está 2 veces, eso está mal, ¿no? Que una persona envía por WhatsApp nomás debe ser. Está repetido 2 veces. Que una persona envía por WhatsApp sigue una distribución normal con media 1200 y desviación 450. Determine la probabilidad de que una persona envíe menos de 800 mensajes en un día. ¿Ya? Entonces, anotemos aquí la información. Dice, los datos que disponemos. Dice que la media, que también es la esperanza, acuérdese, es igual a 1200. Y que la desviación, ¿no es cierto?, es igual a 450. Por otro lado, ¿qué representa aquí? El número X representa el número de mensajes que envía una persona por WhatsApp. WhatsApp. Ya. Y aquí dice que esta X sigue una distribución normal. Ahora aquí yo podría hacer una pregunta. No sé si a alguien se le ocurre alguna pregunta en esa parte. Cristian Agila, ¿alguna pregunta o alguna aclaración ahí en esa parte antes de avanzar? Cristian. ¿No está Cristian?
No está Cristian. Yo le anoto. Diego Montaluisa. Diego. Sí. ¿Me escuchan, Inge? Digo yo, si X representa el número de mensajes que envía una persona por WhatsApp y digo que X sigue una distribución normal con media 1200 y desviación 450, digo, ¿hay alguna pregunta ahí? ¿Alguna cosa que tal vez se contradiga o algo? Denme un momento para pensarle bien. ¿Perdón? Espera, le estoy pensando bien. ¿Qué fue? ¿Diego? No, Inge. No. No. Ya. Yo de estudiante diría, pero profe, ya, ahí dice que sigue una distribución normal, entonces está, que sigue una distribución normal de 1200 de esperanza y 450 de desviación. Pero si X desde el número de mensajes, el número de mensajes sería una variable discreta. ¿Sí se dan cuenta? El número de mensajes sería una variable discreta porque yo mando un mensaje, 2 mensajes, 10 mensajes, 100 mensajes, dependiendo de cuánto me gusta escribir en el WhatsApp, ¿no? Sí, entonces, pero resulta que como dice que 1200 es el promedio, o sea, N es bien grande, el tamaño de, o sea, el número de intentos que hacemos es sumamente grande. Entonces ya cuando N es muy grande, lo que se dice es que en realidad hay una aproximación de la binomial a la normal. Sí, entonces estamos haciendo una aproximación de una variable aleatoria que sabemos que es discreta a una normal. ¿Por qué? Porque el número de intentos es muy grande, 1200 en promedio, dice, o sea, eso significa que pueden ser más de 1200 mensajes en realidad que se manden, si se dan cuenta. Por eso es una aproximación de la binomial a la normal. Ya. Aquí ponemos esto, entonces la función de densidad, si seguimos lo que dice la teoría, sería igual a esto, miren. Que se vería, que si tuviéramos que hacer eso, se nos haría sumamente largo el desarrollo de esta función y luego de eso el proceso de integración. ¿Ya? Entonces, para no hacer eso, lo que nos toca, dice, como dice, determina la probabilidad de que una persona envía menos de 800 mensajes en un día. Ah, y aquí nos faltó de decir por día, ¿no? Mensajes de WhatsApp por día. Por día. ¿Ya? Entonces, la probabilidad que nos están pidiendo calcular es de que el número de mensajes sea menos de 800. ¿Ya? Tendríamos que reemplazar aquí, hacer la integral. Esto sería la probabilidad, perdón. Esto sería la integral desde menos infinito hasta 800 de la f de x. Y esto sería, ¿sí? Habría que hacer el proceso. Todo. O sea, habría que hacer con el límite inferior. El límite cuando digamos, tiende a menos infinito
de la integral desde A hasta 800, perdón, aquí está 80, de la f de x, que sería todo esto. Así, y esto por dx. Entonces, primero se saca la integral, se evalúa entre A y 800 y luego se aplica el límite. Si el límite existe, existe la integral. Si se fijan, entonces sería complicado. Entonces, ¿qué opción nos queda? Ese sería el procedimiento sin hacer ninguna tipificación ni transformación de variables. Entonces, lo que vamos a hacer es a la x transformarla en z o tipificarle x menos la media sobre la desviación. Entonces, la probabilidad de que x sea menor que 800 va a ser igual a la probabilidad de que, ¿no es cierto?, a la x le resto la media y le divido para la desviación. Entonces, ¿qué sería? Perdón. Sería menor que 800 menos la media es 1200, sobre la desviación es 450. Pero al hacer esto, ¿no es cierto? Si el valor de x, que en este caso es 800, le resto la media y le divido para la desviación, y lo que estoy teniendo es la probabilidad de que z sea menor que, ¿cuánto sale 800 menos 1200 para 450? Por favor. Menos 0,8889. 0,889. Sí. Ya. Eso sería, ¿no? La probabilidad de que z sea menor que menos 0,889. ¿Ya? En nuestra gráfica tendríamos esto. Perdón. En nuestra gráfica tendríamos esto. Estamos suponiendo que sigue una distribución. Ah, y decimos, entonces, aquí, cierto. Me hace falta esto. Si las X seguían la distribución normal de media 1200 y desviación sigma 450, las zetas siguen una distribución normal estándar con media 0 y varianza 1. ¿Sí? Entonces la gráfica sería así. En origen. Ahora vamos a trazar otro eje que le vamos a hacer en otro color. Vamos a poner en azul. Entonces el de origen es el eje de las X y el otro es el eje de las Z. Entonces el azul es el eje de las Z y el negro es el eje de las X. Entonces aquí en el medio está el 1200, mu. 1200. ¿Sí? Mientras que para las zetas, aquí está el 0. ¿Sí le ven? Y la campana de Gauss sería así. Entonces, se va, sube, llega al máximo y baja. Está con buen pulso hoy día. Caramba. Ya, así. Ahí está. Entonces, lo que estamos haciendo es, en vez de considerar las X, estamos considerando las Z. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a evaluar esta probabilidad? Nos vamos a ir a la tabla. Si tienen por ahí ustedes su tabla. Saquen. ¿Dónde estaba la tabla? Ya se me perdió. ¿Está? Ahí está. Esta es la tabla que les compartí. Entonces aquí está la tabla de probabilidades de la normal estándar. Dice, mire, normal estándar. No dice solo normal. Normal estándar, ¿qué implica? Que implica que deben recordar.
que mu es igual a 0, sigma es igual a 1. Eso es lo que tienen que acordarse. Entonces, ¿cómo vamos a leer o cómo vamos a utilizar esta tabla? En nuestro caso particular, primero, perdón, disculpen. En nuestro caso particular, vamos a ver cómo está la tabla. Ay, estoy haciendo lo que eras aquí. Voy a quitar esto. Ya. Si nos vamos acá, vemos que tenemos valores de z, fíjense. Aquí están valores de z negativos y acá tengo valores de z positivos. Algunas tablas solo tienen positivos, ¿sí? Entonces, esta es completa porque tiene negativos y positivos. Pero si tiene solo positivos no importa porque hay que recordar que esta gráfica es simétrica, ¿no? Ya, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, si se fijan, los zetas tienen valores de 3,4 y este sería la segunda cifra decimal. Entonces, por ejemplo, si yo marco esta de aquí, digamos, a ver, no quiero agregar. Si marco esta de aquí, no me deja marcar, entonces necesito agregarle y le voy a pintar. Por ejemplo, este de aquí. Este sería que si z, fíjese que según esta gráfica de esta distribución, aquí está la gráfica que está representando todos estos valores. Entonces dice, el valor de la tabla para z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda. Entonces, si z es igual a menos 3,3, el área bajo la curva es 0.0005. ¿Sí? Entonces me voy a llevar esta gráfica para explicar eso allá. Eso es lo que tenemos que ver. Si está acumulada a la izquierda, a la derecha o en un intervalo. Eso es lo que hay que ver en las tablas. Entonces, para nuestro caso, estamos cogiendo este valor que está pintado aquí. Entonces me voy a llevar este, ¿no? Me voy a llevar este valor. La tabla así, cortada hasta ahí. Así. Entonces le voy a pegar acá. Entonces, ¿qué significa? Dice que si z es igual a menos 3,31, si le ven, esta de aquí sería ser menos 3.3 y ninguna otra cifra decimal. Esta de aquí es menos 3.31. Esta de acá, menos 3.32. La siguiente, menos 3,33. La siguiente, menos 3,34. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si al subrayar este valor de aquí, ¿qué significa? Que si z es igual a menos 3,31, esta área que está aquí pintada en amarillo le corresponde el 0,0005. ¿Sí? Eso dice. El área bajo la curva que está pintado en amarillo es desde menos infinito hasta 3,31, corresponde a 0,0005. ¿Sí? Vamos a otro valor. Vamos con uno más grande para verle mejor. ¿Ya? Entonces me voy a coger un valor de más acá abajo. ¿Ya? Menos 1,4. Menos 1, ¿cuál sería la siguiente cifra? Denis Zamba, dime qué valor de z quieres tú probar. Menos 1, ¿cuánto? O menos 2, ¿cuánto? Menos 1,2. Pero con dos cifras decimales. Menos 1,23. 23, ¿ya? Recuerden, aquí va 0, 1, 2, 3. O sea, la cuarta columna es para el 23, ¿no? 1,23 dice el compañero. Entonces yo me voy a llevar esto. Menos 1,2 y todos estos valores, ¿ya? Y me voy a poner acá. Acá abajo mismo, ¿no? Acá. Para que se aprecie que los valores de arriba son los más altos, las segundas cifras decimales.
Entonces estamos así. ¿Ya? Y me voy a llevar el área bajo la curva. Ahora, ¿qué sería? El compañero quería menos 1,22 o menos 1,23. Entonces, ¿qué sería? Este de aquí. ¿Sí le ven? Ay. Menos 1,23. Entonces, ahora borro este de aquí. Borro esto de acá. ¿Y qué sería? Que si z vale menos 1,23, o sea, tiene dos cifras, ¿no? 1 menos 1,23 menos 1,23. El área pintada bajo la curva, desde menos infinito hasta menos 1,23, equivale a 0,1093. 0,1093. ¿Sí le ve? Así se leería. ¿Cuánto sería entonces el área bajo la curva de la campana de Gauss si z vale menos 1,29? Edwin Pillajo. Edwin, ¿cuánto sería el área bajo la curva si z vale menos 1,29? 0.09285. Muy bien, acá están. Si vale menos 1,29, esta sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, ahora, nuestro caso particular decía que la probabilidad de que z sea menor que menos 8 menos 0,889. Entonces, no necesitamos tres cifras. No necesitamos tres cifras decimales, necesitamos tan solo dos, ¿sí? Dos cifras decimales. Entonces, esto sería aproximadamente que z, redondeamos a 2, ¿no? Menos 0,89. ¿Sí? 0,89. Nos vamos a la tabla, buscamos el 0,89. 0,8 está aquí. Entonces me voy a llevar todo eso. Así, hasta acá. Le pego. ¿Ya? Entonces el valor que yo necesito ahora es 0,89, que el que me interesa para el problema que estamos queriendo resolver sería esto, miren. ¿Sí? Menos 0,8 y la segunda cifra, 9. 0,1867. Entonces ya tengo acá. Esto es aproximadamente 0,1867 era, ya me olvidé. 0,1867. Y le leo en la tabla. Esa es la probabilidad. Porque el área bajo la curva viene a ser las probabilidades, ¿no? Recuerde que todo el área bajo la curva vale 1. Entonces, desde menos infinito hasta este valor vale tanto. Desde menos infinito hasta otro valor vale tanto. El máximo valor que va a tomar es 1, ¿no? Máximo. Para nuestro caso, entonces, borro este. Entonces, ¿qué sería? Si z vale menos 0,89, la probabilidad que el área bajo la curva es 0,1867, que corresponde a un 19% aproximadamente. Entonces, de toda el área bajo la curva, tenemos aproximadamente el 19% de probabilidad. ¿Ya? Preguntas ahí. Entonces, anotemos aquí. La probabilidad, perdón, de lo que hicimos, ¿no? La probabilidad de que z sea menor que menos 3,31. Sacamos y esto es igual a
0.1235. Luego tomamos el valor este, la probabilidad de que z sea menor que menos 1,23. Esto es igual a 0,1093. Luego tomamos este, la probabilidad de que z sea menor que menos 1,29. ¿Será, no? Es igual a 0.0985. Y el último caso que hicimos, la probabilidad de que z sea menor que menos 0.89, 0,1867. ¿Ya? Ahora yo digo, si la probabilidad de que el área bajo la curva, ¿no es cierto?, sea menor que menos 1,089 es 0,1867, ¿cuál sería la probabilidad de que z sea mayor que 0,89 positivo? Sin tener la tabla, sí, solamente analizando y considerando la simetría de la gráfica de la campana de Gauss. ¿Sería la misma? Sería la misma, muy bien. O sea, 0,18, ¿no? 0,1867, sí. Ah, muy bien. Entonces recuerden, en el medio, justo en el medio, está el 0, ¿no? Para el eje Z. Aquí está el 0 para el eje Z. Aquí está el 0. Entonces, si aquí es menos 0,89, tomo la regla, mido de aquí a acá y para acá estará el Z igual a 0,89 positivo. ¿Sí? Exactamente. La misma distancia de a la izquierda, ahora a la derecha. Más o menos ahí. ¿Sí? Entonces, el área que voy a rayar aquí, desde 0,89 hasta más infinito, esta sería la probabilidad de que Z sea mayor que 0,89. Esta de aquí es la probabilidad de que Z sea menor que menos 0,89. Y esta es igual a 0,1867. El mismo valor. ¿Y cuánto sería lo que está aquí en el medio? O sea, esto sería la probabilidad de que Z esté entre menos 0,89 y 0,89. ¿Cuánto valdría? David Averos, ¿cuánto valdría eso? ¿David está? Sí, que le estoy viendo. Ya. ¿Cuánto valdría la probabilidad de que Z esté entre menos 0,89 y 0,89 positivo? Perdón, 0.6266. ¿Cómo hiciste? Le saqué con la... espera, restándole 2 veces. A ver, dime cómo. Restándole qué de qué para yo escribir. A ver, ¿Qué hiciste? está con micrófono. Le saqué con el complemento, le hice 1 menos 2
eso multiplicándole por 0.1867. Muy bien. Sí, sí, de menos infinito hasta acá es 0,1867. Y de z a más infinito, de este 0,89 a más infinito es 0,1867. Y el total del área es 1, entonces a 1 le resto este lado y le resto este otro. Entonces me queda el área bajo la curva entre estos dos valores, que es lo que está en rojo. ¿Sí le ven? Entonces, no todo es necesario usar la tabla, ¿no? También tengo que ver esto de la simetría, ¿sí? Pero recuerden, ahorita en este es el eje Z, ¿no? Porque estoy viendo los valores en la tabla de distribución normal estándar, ¿ya? Por eso puedo decir que este es Z. Ahora, otro recurso que puedo hacer uso es la calculadora de probabilidades. Me voy y escojo la distribución normal. Aquí me va a decir cuál es la media y cuál es la desviación. Sí, entonces yo voy a poner aquí la media. 1200 decía, ¿no? Y la desviación era 450. Y me pedía la probabilidad, a ver, era esta, ¿no? Que sea menor que 800, decía, ¿no? X sea menor que 800, ahí está. Mire. O sea, aquí no estoy, en este caso no estoy usando normal estándar. Estoy usando la normal con media 1200 y desviación 450. Y calculo la probabilidad de que el número de mensajes sea menor que 800. ¿Sí? Esa es una opción. Entonces me llevo esto. Y le voy a pegar también acá en la pizarra. Más abajo. Pero aquí, recuerden, aquí X, como está indicado aquí, fíjese, pero, ¿qué significa? Que X sigue una normal con media 1200 y desviación o varianza 450 al cuadrado sería, ¿no? Esa es una opción. También puedo hacer lo siguiente. Escoger que la media es 1, perdón, que la media es 0 y la varianza es 1. Y entonces aquí tengo que hacerle que X sea menos 0,89. O sea, ahí no cambia Z, ¿no? Pero es menos 0,89. Mire. ¿Sí? Lo mismo. Pero en este caso, yo ya le puse para Z, ¿no? No para X. Aunque el programa no le cambia. Pero ¿cómo sé que es Z? Porque para que sea Z, la media tiene que ser 0 y la varianza tiene que ser 1. Entonces, en este caso, estoy tomando en cuenta que Z sigue una normal de media 0 y varianza 1. Aquí está, 0, 1. Y ahí pongo el valor de Z, el tipificado, ¿no? Haciendo Z igual a X menos la media sobre la desviación. Hay una décima de diferencia. No es décima. Está redondeado este, ¿no? Este está solo 3 cifras y este está con 4 cifras. Aproximadamente igual. Sin tipificar, tipificado. Este es valor más exacto porque no está tipificado. Este es valor aproximado porque está tipificado o transformado de variables X a variables Z. ¿Sí? Preguntas ahí en este caso. Listo, entonces, seguimos.
Aquí en el resumen, hasta ahí llegamos. Está el ejemplo. Nos dice, todos los paquetes de estadísticos tienen implementados algoritmos para realizar el cálculo de probabilidades para muchas leyes de probabilidad, inclusive la hoja electrónica de Excel. ¿Sí? Ahí ustedes pueden entrar, buscar en funciones dentro de estadísticos, distribución normal, y les va a poder calcular lo que necesiten. Y ahí se acaba el resumen 2. ¿Ya? Entonces, creo que tenía otro ejercicio yo por acá. Aquí lo importante es saber manejar la tabla, ¿no? Saber leer la tabla. Porque si no leen bien la tabla, pues no van a poder sacar las probabilidades que les pidan. Primera cosa importante es la transformación de los X a los Z. Y la segunda parte es leer la tabla para poder calcular las probabilidades. Veamos este otro ejemplo, este y último. Dice, el perímetro craneal de los hombres en una ciudad es una variable aleatoria de media 60 centímetros y desviación estándar 2 centímetros, ¿ya? Entonces han medido el perímetro craneal y en promedio dice que es 60 y una desviación de 2. Entonces vamos a decir, como pueden ver aquí, en el enunciado no dice que sigue una distribución normal, no dice. Pero, ¿qué datos nos dan? Entonces anotemos los datos que nos proporcionan. Nos da la media, que también es la esperanza, 60 centímetros. Unidades también es importante, porque nos pueden dar en una unidad y preguntarnos en otra unidad, entonces habría que transformar, ¿no? Y una desviación, ¿sí? Que es igual a 2 centímetros también. Esos son los datos que nos proporcionan y nada más. No hay probabilidad de éxito ni de fracaso, no hay nada más, ¿sí? Y además, el perímetro craneal, o sea, la longitud, o sea, lo que mide todo alrededor del cráneo de un hombre, es una variable aleatoria continua. ¿Por qué? Porque puede medir desde dentro de un intervalo, ¿no? No sé cuándo es bebé, no sé cuánto medirá, pero debe haber un valor mínimo del perímetro craneal cuando un bebé nace para considerar que ese bebé es normal en cuanto a medidas, ¿no? Tiene una estatura, tiene un peso, tiene un perímetro craneal, etcétera. O sea, le miden ciertas características para saber si el bebé está dentro de los parámetros normales, ¿sí? Si no va a tener ningún tipo de dificultad. Entonces, X es el perímetro craneal. Perímetro craneal. Y está en centímetros. De medir es fundamental. Según esta información, puedo poner aquí, así. Ya estoy viendo que como es perímetro craneal, está dentro de un intervalo. Entonces, ¿qué significa? Que es una variable aleatoria continua. ¿Ya? Y por los datos que nos dan, entonces puedo decir que X sigue una distribución normal con media 60 y desviación y varianza 2 al cuadrado, que sería 4, ¿no? Sí, porque es media y varianza los parámetros que caracterizan a la normal. ¿Ya? Tenemos ahí ya ubicado. ¿Qué porcentaje de los hombres tienen un perímetro craneal entre 57 y 64 centímetros? Entonces, nos está pidiendo literal A. ¿Cuál es la probabilidad? Porcentaje, ¿no? Le multiplicamos esa probabilidad por 100 y ya tenemos porcentaje. Entonces, la probabilidad de que el perímetro craneal esté entre 57 y 64 nos está pidiendo. Como ya sabemos, no es normal estándar, tenemos que tipificarle. Entonces, eso va a ser la probabilidad de... A este le tengo que restar la media. 57 menos la media, que es 60, sobre la desviación, que es 2. Este se va a transformar en Z, ¿no es cierto? Haciendo ese proceso se transforma en Z. 64 menos la media y sobre la desviación. ¿Cuánto nos da el valor de la izquierda y el de la derecha, por favor?
Menos 1,5, ¿no? Menos Sí, menos 1,5. 1,5. Y acá sería menos 2. No, 2. 2, 2. No, Sí, menos solo 2. 2. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer uso de eso de que decía, ¿se acuerdan? Decía que si la probabilidad de que A, X esté entre A y B era igual a F de B menos F de A. Pero eso era si esta F era la función de distribución de la X. Entonces, si X sigue una normal estándar, tiene una F de X, una función de distribución acumulada. Pero como yo le estoy tipificando, ¿no es cierto? Yo lo que estoy haciendo es que Z siga una distribución normal estándar de media 0 y varianza 1. ¿Sí? Entonces, los Z ya no tienen F de X. Entonces, los F de X, función de distribución acumulada de X, en cambio Z tiene los psi de Z. Entonces, vamos aquí. Los X tienen función de distribución acumulada de X, F de X, y los Z tienen los phi de Z. Entonces, esto sería igual a phi de 2 menos phi de menos 1,5. ¿Y qué son estos? Estas son las funciones acumuladas para los Z que están en la tabla de distribución normal estándar. ¿Sí? Entonces vamos a donde Z vale 2, a la tabla. ¿Dónde estaba la tabla? Aquí. Z vale 2. Sin ninguna cifra decimal. O sea, la segunda cifra es 0, ¿no? Entonces me voy aquí, le capturo. Aquí está. Esa es toda la fila del 2. Nosotros que solo necesitamos el primer valor. Porque Z tiene segundo decimal es 0. Primer decimal es 0 y segundo también es 0. Entonces, el valor que nos corresponde o el que nos interesa es este. ¿Ya? Entonces, este es 0.9772 menos. Ahora dice de menos 1,5. Entonces, voy a la tabla. Y como tengo la suerte de que esta tabla tiene positivos y negativos, entonces me voy a menos 1,5. Y me voy para acá. Y vengo acá y le pego. También es, la segunda cifra decimal también es 0, ¿no? Entonces, el valor que corresponde acá es ahora este. .0668. ¿Cuánto me da esa diferencia, por favor? 0.9104 sale. 0.9104. Ahí está. Es decir, esto en porcentaje sería aproximadamente el 91% para responder la pregunta, ¿no? Porque la pregunta decía, ¿qué porcentaje de los hombres tienen un perímetro craneal entre 57 y 64 centímetros? Entonces diríamos, ¿cuánto era? Ya me olvidé. 91%, ya. Entonces, debería escribir ahí para contestar la pregunta, porque no me dice calcule la probabilidad, ¿sí? No me dice. Me dice que, ¿qué porcentaje? Entonces, el 91, o aproximadamente siempre, ¿no? Aproximadamente. El 91%. El 91% de los hombres
tienen un perímetro craneal de 50 centímetros. Así sería la contestación que se esperaría en este ejercicio, una vez hechos los cálculos. Ahí estaría. ¿Ya? Aquí está la justificación. Son valores de tabla, ¿no? Preguntas, por favor, ahí. Entonces, en resumen, ¿qué es esta tabla? ¿O qué son estos valores que están aquí en la tabla, en el cuerpo de la tabla? Esos valores son las funciones phi de z, las funciones de distribución acumulada, pero de la variable z, no de la x, ¿sí? Todos estos valores que están aquí, todos esos son los phi de z. Sí, todos esos son los phi de z. ¿Qué está en la primera columna? El valor de z con una cifra decimal. ¿Qué está en esta primera fila? La segunda cifra decimal del valor de z. Entonces, para buscar en la tabla, yo siempre voy a buscar con 2 cifras decimales. El valor de z aproximado a 2 cifras decimales. No hay 3, ni más. Solo hay 2. Entonces, aproximo a 2, vengo a la tabla y leo el valor de phi de z. Y ya. Y veo que está acumulada a la izquierda. Hay tablas de distribución normal estándar acumuladas a la derecha, o sea, desde aquí para acá. Y hay tablas que están del medio hasta z, de 0 a z. Distintas tablas. Entonces no es que las unas sean una cosa y las otras. En definitiva son lo mismo, solo que debo entender muy bien que esta distribución normal, la gráfica tiene simetría con respecto a la media, ¿no? Solo es eso. Entonces veamos qué dice el literal B. ¿Qué perímetro craneal debe tener un hombre para que el 16,6% de sus paisanos tengan más cabeza que él? Veamos, entonces, llevémonos este. Pues ahora no nos pide probabilidad. Si se fijan, ahora no nos pide probabilidad. Nos está pidiendo, en cambio, el valor. No sabemos cuál es el valor del perímetro. Lo que sabemos es la probabilidad, si le ven. ¿Qué perímetro craneal debe tener un hombre para que el 16,6% de sus paisanos tengan más cabeza que él? Eso es lo que nos dice. ¿Sí? Entonces, lo que queremos aquí es la probabilidad de que X sea mayor que un valor K, que no conozco. K es el perímetro que estoy queriendo. Este perímetro craneal que me están preguntando, eso es K. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Como dice mayor, tengo que hacerle por el complemento. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que K. Pongamos aquí, K es el perímetro craneal pedido, ¿no? O la incógnita, ¿ya? ¿Y esto qué sería igual? Tengo que tipificarle. 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que K menos. ¿Cuánto? ¿Cuánto era la media? La media era 60, ¿no? Sobre la desviación que es 2. Así era, ¿no? Media era igual a 60 y desviación era igual a 2. ¿Ya? Y dice que para que el 16, y esto es igual a 0,16. ¿Sí? A ver, claro. Esto es igual a 0,166. Esto es igual a 0,166. ¿Qué perímetro craneal? K.
debe tener un nombre para que el 16,6% de sus paisanos tengan más cabeza que el mayor, ¿no? Entonces, esto es 0,166. Despejo lo que me interesa. La probabilidad de que Z sea menor o igual que K menos 60 sobre 2 es igual a, despejando esto sería 1 menos 0,166. ¿Cuánto sale eso? Chicos, 0.834. 0,834. ¿No hay otra cifra decimal, una más? No, No. Ya. Entonces ahora, fíjese, la probabilidad tengo. Lo que me hace falta, o mi incógnita es K, ¿no? En todos los casos, desde el comienzo, K es la incógnita. ¿Sí le ven? Entonces, yo me voy a la tabla y ahora no voy a buscar el valor de Z, voy a buscar el valor de la phi de Z. O sea, phi de Z es igual a 0,834. Entonces, Z es igual. Entonces, vamos a la tabla, 0,834. Fijarás, pondrá atención. Entonces, ahora ya no busco en la primera columna, ni primera fila. Ahora busco en el cuerpo de la tabla. Cuerpo quiere decir en todas las filas y columnas. Voy a buscar el 0,834. Entonces, aquí vemos que son valores pequeños. Está a la derecha seguramente. 0,83. Aquí está 0,81. 83, a ver. Aquí está 0,8315. Aquí está 0,834. Fíjese. Entonces voy a quitar. ¿Cómo quito esto, caramba? Pues si quisiera rayar. Ay, qué iras. ¿Sí le ven que aquí está el 0,834? Mire. Justo. Pero quiero. ¿Cómo quito? ¿Alguien me ayuda? Resaltado. Ninguno. Ya. Resaltado. Y no quiero resaltado. El lío. No sé ni cómo le marqué y ahora ya no quita. Ya. Trate recargando la página, profe. ¿Perdón? Parecer si recarga la página. Recargo. Entonces me voy otra vez. Me voy acá. Me voy acá. No. Ya, bueno. No voy a perder más tiempo. Me tomo esta. Y vengo acá. Me voy a ir un poquito más a la derecha para que salga todo. Ya. Ahí está. Entonces vengo a la pizarra. Y le copio. Control V. Entonces dice
0.834. Aquí está. Entonces el valor que realmente yo quiero es este de aquí. Que le voy a encerrar en... ¿Ya? Ese es el valor que me interesa. Entonces ahí está 0.834. Ese es phi de z. ¿Cuánto le corresponde a z? 0.9. Entonces aquí, acuérdese. Este era 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07. Ahí está. Entonces, si el área bajo la curva es 0.834, o sea, el phi de z, el acumulado, la función de distribución acumulada a la izquierda es 0.834, a z le corresponde el valor de 0.97. 0.97. ¿Pero qué es z? Le igualo. Z es igual a k menos 60 sobre 2. Y z vale esto entonces. 0.97 es igual a k menos 60 sobre 2. ¿De dónde entonces despejo? K va a ser igual a 2 por 0.97 y más 60. ¿Cuánto vale K? Despejo lo que me interesa, ¿no? ¿Cuánto sale ahí? $61.94. 61,94. Entonces, el perímetro craneal que debe tener para que es tanto, ¿no? Entonces, respondo la pregunta. El perímetro. Perímetro craneal debe tener un hombre el 16,6% de sus paisanos tengan más cabeza que él. Es de 61.94. 61.94 centímetros. Entonces ahora la incógnita no era Z, ahora la incógnita era el área, o sea, más bien, sí, o sea, no tenía Z, lo que tenía era el área bajo la curva. Y de ahí despejé, encontré Z en la tabla, al revés, ¿no? Y teniendo ese valor de Z, despejo el valor de la variable K, que era, o sea, del perímetro que estaba calculando, el valor de K, haciendo los despejes respectivos, ¿no? Así sería. ¿Ya? Proceso contrario. En los casos anteriores, teniendo un valor de Z, busco el área bajo la curva. En este caso, teniendo el valor del área bajo la curva, encuentro el valor de Z. Con ese valor de Z, que está igualado a esta constante K que estábamos queriendo encontrar, ¿no es cierto? Despejamos K y obtenemos lo que nos preguntaba. ¿Ya? Proceso contrario. ¿Preguntas ahí? ¿Ninguna pregunta? ¿Qué dice C? ¿Y cuánto para que el 35,2% tenga menos? O sea, este era que el 16,6 tenga más cabeza que él. ¿Y cuánto para que el 35,2 tenga menos? Entonces, este literal C queda de tarea para la siguiente clase. Ustedes lo hacen en su cuaderno y si les pido a alguno de ustedes que lo presente, lo presento. Aleatoriamente, ¿no?
Es lo mismo, pero en vez de mayor que K, ahora será menor, ¿no? Y en vez de 16,6, ahora es 35,2. ¿Ya? Entonces, el literal se queda de tarea para ustedes, tarea corta. Listo, con esto nosotros estaríamos acabando el capítulo 2. Y la siguiente clase, luego de revisar esa tarea corta, comenzaremos el capítulo 3, el último, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de terminar ya la clase? Voy a dejar de grabarla. Dejar de grabar.